Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos. Esta es otra entrega del profe González. La idea es que pues contribuyamos de esta manera con los temas científicos y todo lo que tiene que ver pues con este mundo maravilloso que es la biología en este caso. El día de hoy pues les traigo un tema muy interesante que tiene que ver con las partes de la planta. En videos anteriores les mostré los tipos de raíces que tiene una planta, la importancia de las plantas para los ecosistemas. Pues hoy les voy a mostrar cuáles son los tipos de tallos, ¿listo? Entonces pues para que los vayamos revisando y los tipos de las hojas de las plantas que se pueden presentar, ¿listo? Profes, ustedes pues, están en libertad de utilizar este material cuando quieran, no hay ningún inconveniente. Y pues estudiantes lo mismo, utilicen este material para contribuir con su conocimiento y formación personal, ¿listo? Como siempre digo, pues comencemos como título, entonces partes de la planta, y vamos a arrancar principalmente por los tipos de tallos. ¿Listo? Bueno, para que lo entendamos, los tallos son una parte fundamental en la planta. Lo que hacen los tallos es comunicar las raíces con las hojas, con las ramas, ¿listo? Además que le dan soporte y estructura a la planta. Entonces coloquemos aquí las funciones. Primero, entonces, comunican la raíz con las hojas, muy importante, ya después les diré por qué. Pero realmente acuérdense que en las hojas ocurre la fotosíntesis, ¿no? Entonces, básicamente que transportan esas sustancias desde ahí hasta arriba, ¿no? Y las flores. ¿Bien? Siguiente función muy importante, transportan nutrientes. Entonces transportan los nutrientes. Adicional, son soporte y estructura para la planta. Entonces brindan soporte y estructura. ¿Listo? Entonces, adicional a brindar el soporte a la estructura, colocamos este marcador. Entonces, lo que hacen es también, digamos que proteger la planta en específico, ¿listo? Entonces, lo que hacen es de los vientos, la sostienen y permiten que las hojas lleguen a alturas interesantes donde puedan captar la luz, ¿no? Entonces, todo está pues muy entrelazado. Profe, ¿existen varios tipos de tallos? Sí, claro que sí. Los tallos dependen de las plantas, pero realmente podemos, digamos que diferenciar dos tipos de tallos muy clásicos. El primer tipo de tallo se va a llamar el tipo de tallo herbáceo. ¿Listo? Herbáceo, viene como de hierba, ¿no? Entonces básicamente este tallo herbáceo es un tallo que todavía no ha desarrollado, no, digamos que el más frecuente en las plantas jóvenes. Es un tallo que todavía no ha desarrollado estructuras leñosas, ¿listo? Entonces es un tallo blandito, ¿verdad? Entonces presenta estructuras blandas, ¿listo? Y le colocamos aquí que no ha desarrollado estructuras leñosas. Ese tallo es el clásico, el tallo de las hojitas de las plantas que son como plantas bebés, puede decirse, que son planticas pequeñitas, y estos tallos por lo general son tallos de color verde, ¿listo? Son tallos herbáceos muy blandos. El pasto, por ejemplo, tiene un tallo herbáceo que no es una estructura leñosa, madera, ¿listo? Ese sería otro tipo de tallo que vamos a revisar. Entonces, repetimos, los tallos, funciones: transportan sustancias, dan soporte de estructura a la planta, sostienen las hojas, las flores, ¿cierto? Y transportan las sustancias desde la raíz hasta esas otras estructuras. El primer tipo de tallo se va a llamar el tallo herbáceo. Es un tallo blando que no ha desarrollado estructuras leñosas. Bien, siguiente tipo de tallo, vamos a colocarlo aquí. Se va a conocer como el tallo leñoso. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos, el herbáceo y el leñoso. El tallo leñoso es aquel tallo que ya ha desarrollado estructuras lignificadas, muy lignificadas, y se vuelven muy duras. Entonces es el caso frecuente de las plantas que ya son arbustivas y de las plantas que son árboles. Entonces las maderables, por decirlo así. Entonces coloquémosle aquí. Entonces presenta
estructuras fuertes, y aquí ha desarrollado estructuras leñosas. A ese se le conoce como el tallo leñoso. Entonces es el clásico tallo del árbol que ha desarrollado estructuras muy fuertes y muy sólidas que le permiten al árbol sostenerse, ¿cierto? ¿Listo? El típico tallo leñoso, si yo pudiera sacar una estructura, vería que sus estructuras tienen unas moléculas muy lignificadas. Lignina es esa molécula que es muy dura, es muy rígida, ¿listo? Y principalmente es lo que compone los tallos leñosos, ¿listo? Entonces repetimos, tenemos dos tallos en las plantas, el tallo herbáceo y el tallo leñoso, ¿bien? Que tienen la misma función, solo que pues depende de la planta, ¿no? Obviamente, pues digamos que esta estructura leñosa es una estructura evolutiva, digamos que le permite a la planta evitar depredadores, pues los depredadores no vienen a consumirla, aunque hay depredadores de leñosas, ¿no? Por ejemplo, las termitas o algunos insectos que pues comen madera, ¿no? Pero ciertamente, digamos que los protege contra los herbívoros, que son los principales agentes que se comen las plantas, ¿no? Obviamente el tallo herbáceo, digamos que es muy susceptible a tener digamos que esa debilidad. Bueno, ya vimos los tallos, estamos viendo las partes de la planta. Ahora vamos a ver las siguientes, los tipos de hoja. ¿Listo? Las hojas también son una parte fundamental de la planta y también presentan unos tipos. Colocémoslo aquí. Entonces, como título, tipos de hojas. O como dicen en latín, folias. ¿Listo? Las folias es la palabra en latín para hojas, ¿no? Bueno, profe, ¿y cómo funciona esta vaina? Bueno, antes de revisar qué son las hojas, verifiquemos cuáles son las funciones de las hojas en la planta. Entonces, una hoja más o menos tiene esta estructura, para que lo revise, y tiene unas partes muy bien definidas. ¿Listo? ¿Cuáles son esas partes definidas? Pues la primera, presenta un ápice y un embés. ¿Listo? Entonces, por lo general, la cara superior se va a llamar el haz. ¿Listo? Y la cara inferior va a recibir el nombre de embés. ¿Listo? Y confirmemos ese embés. Así ya. Embés. ¿Listo? Entonces, la cara superior siempre va a ser el haz. ¿Por qué la cara superior? Da la casualidad que es la parte que recibe la luz solar. Entonces, por ese lado es donde están los estomas, que son los encargados de recibir la luz solar y que pueda ingresar a la planta. Por el lado de abajo, ¿será que necesitaremos estomas? No, no lo necesitamos, pues porque esa cara no recibe la luz solar. Entonces, por este lado no se encuentran. Pero es bien interesante que ustedes conozcan así las dos partes para que lo tengan, digamos que, de base. El tallito que sostiene la planta recibe el nombre de peciolo. ¿Listo? Y pues en él, no sé si notan que viene la estructura, como aunque no lo crean, las plantas también tienen como su estructura de venas, ¿sí? Que nosotros lo llamamos tejidos conductores, xilema y floema particularmente. Entonces vemos cómo son las venitas por donde viene el líquido y por donde vienen todas las sustancias hacia la hoja y por donde salen también, ¿no? Recuerden que las celdas solares de la planta son las hojas y tienen esa función. Bien, entonces vamos a revisar básicamente todos los tipos de hojas, pero antes las funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la hoja? La principal función de la hoja es, en algunos casos, digamos que atrapar pequeñas cantidades de agua. ¿Listo? Entonces no sé si han visto que las hojas están distribuidas así y cuando llueve todo el agua es recogida hacia el tallo. ¿Listo? Eso es una función muy importante. La segunda y más importante, en ella se realiza la fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fotosíntesis es un proceso en el que ingresa luz solar, ingresa agua e ingresa dióxido de carbono, CO2, ¿cierto? Fotosíntesis. Y sale oxígeno
sale azúcar, que es la principal fuente de ATP. Más adelante veremos qué significa ATP, pero cuando ustedes vean esa palabra ATP, significa energía, adenosín trifosfato. ¿Listo? Entonces básicamente esta sería la función de las hojas en la planta. Bien, profe, ahora sí, usted me está diciendo que existen tipos de hojas en la planta. Sí, existen muchos tipos y vamos a revisar uno por uno. ¿Listo? Entonces vamos a colocar como título aquí. Bueno, aquí colocamos tipos de hojas, entonces coloquemos aquí lo mismo, entonces hojas. El primer tipo de hoja que vamos a revisar, aquí yo los tengo en orden, es la hoja lanceolada. Esta clasificación va según su forma, ¿no? Obviamente, pues cada planta ha desarrollado mediante procesos evolutivos el tipo de hoja que le sirve, pero entonces la primera es la lanceolada. Profe, ¿por qué se llama lanceolada? Porque tiene la forma de una lanza. ¿Listo? Esta es la que llamamos hoja lanceolada. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro primer tipo de hoja, la lanceolada. ¿Bien? Siguiente tipo de hoja, la trifoliada. Estoy seguro que la conocen. ¿Listo? Presente en los tréboles, ¿no? En la familia de los tréboles. Entonces, esta se presenta algo así. ¿Listo? Obviamente tiene sus conductos común y corrientes, ¿verdad? Listo, esa sería la hoja trifoliada, conocida también como las hojas del trébol. ¿Listo? Siguiente, la aserrada. Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué aserrada? Porque tiene unas estructuras que parecen una sierra. ¿Listo? Entonces se ve más o menos así. ¿Listo? Esa sería la aserrada. Repito, tenemos la hoja lanceolada, tenemos la trifoliada y tenemos la aserrada. Otro tipo que tenemos es la hoja ovalada o también ovada. ¿Listo? Una hoja que tiene como una estructura muy particular. Ovoide. ¿Listo? No se parece a una lanza, sino que es más bien como ovalada. Como que tiene esa forma así redondita así y termina hacia arriba. ¿Listo? Hay otra que es, por ejemplo, la palmeada. Borro aquí. Vamos a ver. La palmeada. ¿Listo? Entonces esta es una hoja muy interesante porque presenta varias estructuras accesorias. Entonces parece que fuera como una estrellita. Algunos tipos de cereza presentan estas hojitas. ¿Listo? La palmeada. Esa también puede presentarse en alguna. Uy, aquí me quedó con un pedito. Pueden hacerla más bonita. La hoja palmeada. Las puntas son como redondeadas, más curvadas. ¿Listo? La palmeada. Bien. Y también tenemos la pinnada. Entonces es cuando presenta un tallo y presenta, digamos que como si tuviera muchísimas hojas presentes ahí. ¿Listo? Vamos a colocarla aquí. La pinnada. Por último, pues, tipo de hoja, pinnada. Algunos helechos, algunos otros tipos de plantas presentan estas hojitas.
Esa sería la pina. Y esos serían entonces en total todos los tipos de hojas que se presentan en las estructuras vegetales. Repetimos, entonces tenemos dos funciones muy importantes que vimos el día de hoy. Lo que son los tallos y lo que son las hojas. Tallos brindan soporte de estructura a la planta, transportan los nutrientes, ¿cierto? Permiten soportar brisas y además que sostienen las hojas para que puedan hacer la fotosíntesis. Tenemos dos tipos de tallos, herbáceos y leñosos, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos los tipos de hojas. Funciones de las hojas: captar los rayos solares, realizar la fotosíntesis, captar un poquito de agua para llevarlo a la raíz, ¿cierto? Y hacer todo el proceso. También se le asocia a la respiración celular, ¿no? Obviamente, digamos que la fotosíntesis es como la respiración celular de las plantas, para que lo tengan más o menos ahí claro. Bien, tipos: palmeada, lanceolada, trifoliada, aserrada, ovalada, pinada, palmeada, ¿cierto? Entonces, ahí ya lo tenemos. ¿Listo, chicos? Espero que hayan disfrutado de la clase. Por favor, bien bonitos esos dibujos, buenos colorcitos y cualquier cosa estamos mirando. ¿Listo? Chicos, que tengan muy buen resto de día. Hasta la próxima. Chao, chao.